Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Quién será Hernán Ampuero? Tengo un alumno que se llame Ampuero. Hola, abran los micrófonos y contéstenme. ¿Cómo andan? La profe, ¿cómo va? Me alegro de verlos. Nadie me contesta si tengo un Hernán Ampuero de alumno o están usando. Hola, profe, creo que no. ¿No es cierto que no? Porque yo tengo un compañero. Un compañero de trabajo que se llama Ampuero, pero no creo que esté acá en mi clase. Bueno, esperen, que no estoy compartiendo pantalla, ¿no es cierto? No, acá voy a compartir pantalla. Bueno, ¿se acuerdan que estuvimos hablando en práctica profesional del tema de la CUMS? Sí. El jueves la vamos a hacer a la técnica porque no sé si ya saben, o si no saben, pero esta semana tenemos clase presencial, ¿no es cierto? Las prácticas. Esto sigue Bueno, siendo sí, virtual, pero las prácticas van a ser presenciales. en los mismos grupos y horarios, ¿no, profe? Claro, sí, vamos a seguir igual que el semestre pasado, ¿sí? Bien. Perfecto. Ahora yo no recuerdo. Uy, ya me fui. Gracias por su atención. Me quiero ir, ya todavía no empiezo, por Dios. Esperen. Esperen. Bueno, vamos a repasar un poco el tema de inmunoensayos, chicos, que no lo vamos a dejar acá, lo vamos a seguir profundizando, porque es muy importante. Alguien que me lea ese chat. Tengo un chat, ¿no es cierto? Sí, Profe, ahí se me activó el audio. Soy Carla Barroso, pero no sé por qué aparecí con el nombre de mi marido. ¿Ese señor Sampuero es tu marido? Sí, pero no sé por qué está metido acá. Bueno, ya está, me quedo más tranquila que sos vos, no hay problema, Carla. Bueno, profe, no me había dado cuenta. Será el hermano de mi compañero que está haciendo acá ese intruso, pensé, pero bueno, no importa, por ahí son parientes. Bueno, vamos a seguir con la clase de esto del anticuerpo. El chat dice eso, ¿no? Lo que me estás diciendo, sí. Carlita. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a abrir esto. Esperen que le voy a poner en pantalla completa. A ver si aprendí pantalla completa. Bueno, y vamos a hablar de este tema de la anemia hemolítica del recién nacido, que es una patología. A partir de ahora yo me voy a manejar mucho con la teoría de fundamento del laboratorio, con las patologías ejemplificadoras. Esta específicamente, todos los detalles de esta patología, está en el cuadernillo, o sea que ustedes lo pueden repasar perfectamente en el cuadernillo de cátedra, porque en el cuadernillo yo puse esta patología ejemplificadora. Bien, primero, esta patología, que es una anemia hemolítica, puede darse en el recién nacido o bien puede darse dentro de la panza, como ven acá, en el feto. Cuando la anemia hemolítica se da en el feto, o sea que cuando el cruce de la sangre de la mamá y el bebé se produce durante el embarazo, antes del nacimiento, la patología, el nombre de la patología cambia. Se denomina eritroblastosis fetal. ¿Sí? Vuelvo a repetir, cuando la anemia hemolítica se produce dentro de la panza, durante el embarazo, en el feto, se llama eritroblastosis. ¿Por qué se llama eritroblastosis? ¿Qué les parece a ustedes? Primero y principal, que el bebé está, su sistema hematopoyético es absolutamente inmaduro y recién está generándose la serie eritropoyética.
¿Y cuáles eran las primeras células inmaduras de la serie eritropoyética? A ver quién me contesta. No quiero esperar mucho tiempo porque tenemos 40 minutos, entonces si no me contestan a tiempo voy a seguir, pero no es la idea. Eritroblastos, profe. Muy bien, los eritroblastos, exacto. Entonces lo que se rompe son los lo que hay mucho, lo que hay muchísimo es eritroblastos. Entonces no hay reticulocitosis como cuando recién nacen, sino que hay eritroblastosis, ¿sí? Entonces lo que se hemoliza son los eritrocitos. Entonces por eso se llama eritroblastosis fetal, porque hay muchísima cantidad y encima se rompen cuando sucede durante el embarazo. Recuerden, el tema inmunoensayo, el tema antígeno-anticuerpo, las pruebas de inmunoensayo, las distintas determinaciones, es muy importante que lo sepan y que lo entiendan. Yo ahora en primer año les doy las bases, chicos, pero se supone que con las materias afines a la mía, que son las bioquímicas, la microbiología, las químicas, ustedes van completando este tema que es sumamente importante, sobre todo inmunoensayo, porque yo les diría que el 80% de nuestra carrera como técnicos bioquímicos y como absolutamente practicantes del análisis clínico de un laboratorio, la mayoría de las analíticas se resuelven por el tema de las pruebas de inmunoensayo. Sobre todo las que son de alta complejidad, las que resuelven grandes, digamos, o desambiguan grandes signos de pregunta para los médicos en cuanto a la clínica de sus pacientes. Entonces ustedes esto lo tienen que entender muy bien. La clase pasada empezamos hablando de qué era un antígeno y qué era un anticuerpo. Esto es pregunta examen. Más allá de que ya vimos que antígeno era un cuerpo extraño y el anticuerpo es una respuesta consecuente ante la presencia de este cuerpo extraño, tienen que saber, que yo creo que ya se los he dicho, pero se los vuelvo a repetir, compárenme la unión antígeno-anticuerpo con alguna cosa, a ver, háganme una analogía. ¿Quién me puede hacer una analogía entre la unión antígeno-anticuerpo y otra cosa, por ejemplo? ¿Cuáles son las características que tiene que tener el antígeno y que tiene que tener el anticuerpo para que se unan? Estoy esperando Por la respuesta. ejemplo, una cerradura y una llave. Muy bien, eso me dice que alguna vez se los dije. Muy bien, gracias, Belén. Sí, es como la llave y la cerradura, que ustedes saben que no, mi llave de mi casa no puede abrir la de ustedes. O sea, la llave de la puerta de entrada no es la misma que la del fondo, porque es específica la llave para esa cerradura. Bueno, así es la unión antígeno y anticuerpo. Entonces, dentro de las uniones antígenos-anticuerpos las podemos detectar en el laboratorio a través de distintas determinaciones que también las hemos visto, como por ejemplo la aglutinación. Pero dentro también de la aglutinación tenemos distintos parámetros de aglutinación. Tenemos la aglutinación simple, esa que vemos en la unión de antígeno-anticuerpo en el grupo sanguíneo, y tenemos también aquella aglutinación que se desdobla, como en el caso de la CUMS indirecta y directa, que yo les dije que de la técnica del tubo la vamos a pasar a la técnica del porta para ver realmente la unión antígeno-anticuerpo y la sedimentación más clara en la técnica del porta. Y después tenemos otro tipo de aglutinación que se llama hemoaglutinación. Yo se los voy a mencionar nomás ahora a estos temas y más adelante lo vamos a profundizar. Cuando hablamos de hemoaglutinación, estamos hablando, según la etimología de la palabra, de la aglutinación del
hematíe, ¿sí? Estamos hablando de que dentro de esa aglutinación está hablando específicamente de una aglutinación dentro de un, a ver cómo se lo puedo decir, de una gota de sangre pura, ¿sí? Y esperamos una hemoaglutinación, que se aglutine el hematíe, que sedimente el hematíe, que no es lo mismo que la aglutinación así nomás dicha, porque si bien también tiene que ver el hematíe, pero esa aglutinación es de una parte del hematíe, en este caso de un antígeno que está pegado al hematíe, que va a aglutinar con un anticuerpo, pero no es el hematíe el que aglutina, sino que es el antígeno que está pegado, o sea, no que aglutina, sino que se une, perdón. Esta unión antígeno-anticuerpo va a ser del antígeno que está pegado a la membrana del hematíe, que se va a unir al anticuerpo. Y eso va a producir una aglutinación o una sedimentación. Esa mezcla entre esa sustancia que contiene los anticuerpos, que puede ser sangre, en este caso no es sangre, sino va a ser suero, ¿sí? O es ese compuesto sintético que hay en el reactivo, digamos, que lo vamos a unir con la sangre y eso se va a aglutinar. Pero en una hemoaglutinación está hablando propiamente de una aglutinación sanguínea. Y eso se produce, por ejemplo, cuando resolvemos una analítica como el Chagas. El Chagas-High, que le llamamos. Ese Chagas, hay una determinación con una técnica que se llama High porque significa exactamente eso, hemoaglutinación por inmunoensayo. Por eso es High. Entonces, ese es otro tipo de aglutinación, para que ustedes no crean que esto termina acá. Aglutinación, precipitación, fijación de complemento, lisa, IRMA, enzimo, o sea, fluoroinmunoensayo, está bien, pero no queda ahí. Aparte hay que estudiar cada una de esas y se van a dar cuenta que se van desdoblando en otras. Ahora le vamos a prestar especial atención a la aglutinación y a esta historia de lo que significa la anemia hemolítica del recién nacido o la eritroblastosis fetal. Bien, sabemos que el antígeno es ¿cómo se llama el antígeno que en este caso estamos estudiando? En la membrana del hematíe. RH. RH. Muy bien, el RH, o ¿cómo se llama también? El RH según Landsteiner, ¿se acuerdan que hablamos? Y si no, según Fisher y Reis, Remus. se llama Factor de RH. Remus. No, Resus. Resus, perdón. Sí, pero ese es el por qué se llama RH, porque gracias a Macacus Resus. Por eso se llama RH y eso lo designó así don Landsteiner. Pero aparte, tenemos otra situación, que llegó Fisher y Reis, y se acuerdan que yo les dije que era tan complicado la nomenclatura genética con los RH, que les denominó de otra manera el RH positivo Fisher y Reis, con una letra. ¿Cuál era? ¿Qué letra era? La D mayúscula. La D mayúscula. Entonces, ese es el antígeno que en este caso se encuentra en este hematíe, que como está dentro de la panza no es hematíe, es un eritroblasto, que puede ser un eritroblasto basófilo, un eritroblasto policromatófilo, ortocromático, todavía no sabemos por qué. Acuérdense que estamos acá en el principio o mediados del embarazo. Y según, acuérdense que ustedes también tienen que estudiar en fundamento del laboratorio, tienen que tener bien clara cuándo comienza la hematopoiesis y en qué semanas de gestación. ¿Cuáles son los órganos hematopoyéticos? ¿Recuerdan eso? ¿Cuáles son los órganos hematopoyéticos? La médula espinal. Abasto, timo. Muy bien, exacto. La médula espinal no. La médula espinal es órgano hematopoyético cuando el niño ya nació,
porque la médula espinal también está en proceso de formación. Por eso hay órganos que reemplazan la función de la médula cuando ya el bebé está afuera, que son esos que nombró la alumna, que no alcancé a ver quién era, que son el hígado, el timo. ¿Recuerdan eso? El vaso. Esos son Sí, los órganos hematopoyéticos que comienzan a formar los glóbulos rojos. Chicos, recuerden que uno de los glóbulos rojos, que son los elementos sanguíneos en mayor cantidad que tiene nuestra sangre, se termina su formación fuera de la panza de la mamá. Hay dos aparatos dentro del organismo humano que se terminan de desarrollar después de nacidos. Por eso es tan importante cuidar al bebito tan pequeño cuando recién nace. Por eso son tan frágiles. Los dos aparatos u órganos que se terminan de desarrollar fuera de la panza son los pulmones, por eso es importante que lloren o hacerlos llorar o cerciorarse al médico que está respirando, y el otro es el corazón, el aparato circulatorio. Entonces, el aparato respiratorio y el aparato circulatorio terminan su maduración una vez que ya nacieron, ¿ok? Por eso los estudios que se les hace, los controles que se les hace, porque todo eso tiene que tiene que tener un seguimiento normal en cuanto a ¿cómo se dice? A las revisaciones médicas, como para que el médico esté tranquilo y los padres también de que todo está marchando con normalidad. Por eso también se les pide una serie de hormonas que tienen que ver con las hormonas de crecimiento en las primeras 72 horas de nacido para ver si eso también está dentro de los valores normales o hay alguna dificultad, porque todo en los primeros tiempos de nacido se puede revertir y se puede, si se capta a tiempo, se puede mejorar, digamos. Entonces, teniendo en cuenta ustedes siempre esto, que si el aparato circulatorio termina su maduración fuera de la panza de la mamá, obviamente lo mismo con los glóbulos rojos. Por eso los bebés cuando nacen tienen reticulocitos, no tienen hematíes, ¿sí? Entonces hay una hemólisis, sí, porque la hemólisis sabemos que es la lisis en este caso sería de la sangre, no del hematíe propiamente dicho, en un niñito recién nacido, porque lo que se está rompiendo ahí son los reti, no son los hematíes, es el glóbulo rojo inmaduro anterior al hematíe. ¿Me van siguiendo? sí, profe. Sí, profe. Entonces, cuando los embarazos están bárbaros y no pasa nada y va todo viento en popa, la sangre del bebé y de la mamá se va a mezclar en el parto, sí o sí, porque al cortar el cordón umbilical hay mezcla de sangre del hijo y de la mamá. Bien, entonces, en el primer hijo, el embarazo de esa mamá RH negativo puede ir absolutamente normal, porque esa mamá es el primer hijo, no tiene antecedentes de un hijo anterior, ni tampoco tiene antecedentes de que su sangre haya estado en contacto con un RH positivo, no tendría por qué, a no ser que la hayan transfundido y la hayan transfundido mal, porque ella es RH negativo. Entonces esa mamá está libre su suero de anticuerpos IgG porque están tranquilos, no pasa nada. ¿Cuándo se va a presentar el problema? En el caso de que ese embarazo esté absolutamente normal, en el momento del parto. Entonces, en el momento del parto, cuando ese bebito nace, si es RH positivo y la mamá RH negativo, seguramente va a haber un impacto ahí de hemólisis, pero no tan grave y seguramente puede solucionarse sin necesidad de que a ese bebé lo transfundan y no pase nada. Pero esa mamá va a quedar sensibilizada con anticuerpos IgG porque al mezclarse en el momento final del parto su sangre con la del bebé, su sistema inmune generó mucha cantidad de IgG, que es la llave perfecta para la cerradura de lo que se encontraba en la membrana del bebé. Le vamos a llamar cerradura la llave va a ser el RH,
Y la cerradura que tiene la mamá para fijar o detener ese RH, porque se siente amenazada, va a ser la IgG. Entonces, que es la inmunoglobulina G. Entonces, si esa mamá nació es su primer bebé, se mezcló la sangre, el bebé nació, pero la mamá va a tener muchos IgG en el suero. Si esa mamá no pasa nada, no le hacen nada a los médicos, el bebé se recupera, toda la historia, se vuelve a quedar embarazada y no se la vacunó dentro de las 72 horas después del parto, esos IgG quedan volando ahí en el plasma de la mamá, y cuando ella se vuelve a quedar embarazada, pónganle que también tiene un embarazo totalmente normal. Cuando llega el momento del parto, ese segundo bebé sí corre riesgo de muerte, ¿sí? Porque es tanta la cantidad que ya la madre tiene, ya está sensibilizada con IgG, que cuando se le presenta nuevamente la llave de la membrana del bebé, que sería el RH o el anti-D, van a venir los anticuerpos a full contra ellos y van a hacer trizas las hematías del bebé y puede provocar una hemólisis masiva. Al provocar la hemólisis masiva, si no se lo transfunde en el momento pertinente, ese bebé puede morir. Entonces, para evitar esto, chicos, que en su momento pasaba hasta que científicamente se comprobó cuál era el problema existencial de estas madres RH negativo con un posible bebé RH positivo, dentro de las 72 horas de su primer embarazo se las vacuna con una antiglobulina que inhibe o deja sin efecto la actividad, digamos, de las IgG. Entonces, digamos que las deja sin efecto, como para que no haya un ejército de ataque para el próximo bebé. Y en el segundo embarazo, la responsabilidad de ese médico es controlar unas 2 o 3 veces durante el proceso del embarazo la CUMS indirecta en esa mamá. Si en algún momento del embarazo la CUMS indirecta nos da positiva, que si nosotros le informamos positiva, le estamos diciendo al médico que existe inmunoglobulina G en el plasma de esa mamá, por lo tanto ese bebito está corriendo peligro. Entonces el médico la tiene que vacunar durante el embarazo. Porque a veces durante el embarazo hay mezcla de sangre de mamá y bebé. Por ejemplo, cuando hay una amenaza de aborto prematuro, ¿sí? Cuando hay una rotura de tapón, cuando hay un problema de intercambio entre placenta y líquido amniótico, cuando la madre tiene un golpe, cuando tiene un hematoma, bueno, pueden existir muchísimas razones patológicas, por las accidentales o no, por las cuales la sangre de la mamá y el bebé se pueden mezclar. Recuerden que el bebé en ese momento es parte de su mamá, ¿sí? Digamos el feto, que todavía no es bebé, pero es un feto que va proyecto a ser un ser humano, que nosotros cuando nace le decimos bebé. Pero ese feto es parte de su mamá y eso todo está dentro del metabolismo sanguíneo de su madre. No deberían mezclarse la sangre hasta que nazca el bebé, eso sería lo ideal, pero suelen surgir estas situaciones que porque se mezclen no se va a morir el bebé ni la mamá, se solucionan. Pero en este caso de esta mamá, específicamente, que es tan delicado, este caso de que ella sea RH negativo y la posibilidad de que su hijo sea positivo, en este caso en particular hay que tener este detalle muy en cuenta. Por lo tanto, el médico tiene que controlar la CUMS indirecta de la mamá. Por eso es lo que yo les decía el jueves pasado, que cuando ustedes leen en la orden CUMS indirecta, obviamente lo que tienen adelante de ustedes es una mamá, es una mujer, o que está recién embarazada, si no le ven la panza, o está embarazada. Y por eso le están controlando la CUMS indirecta. ¿Me van siguiendo o estoy hablando mucho? Sí, profe. No, profe, se lo entiende. Bueno,
¿Lo entendieron bien? Me importa que lo entiendan bien a esto, ¿ok? Bien, entonces, hasta acá. A ver, uno de ustedes que me resuma lo que dije para que yo siga. Rápidamente. Fíjense que el dibujito está clarísimo. Estos son los IgG, que la mamá es RH negativo, no tiene ninguna membrana en su hematíe, pero sí tiene anticuerpos IgG ahí a la vista y a la espera, por si llega a haber algún cuerpo extraño y específico para ellos. Acá el bebé es positivo, lo que significa que en la membrana tiene anti-D, y si se llegaran a mezclar las sangres, habría unión antígeno-anticuerpo. A ver quién me lo dice, por favor, con sus palabras, en un rapidísimo. Vamos, que hay 15 acá, ¿eh? Hay 15 personitas. Yo quiero saber si están los 15 o solo me pusieron la pantalla y después se fueron. A ver, Aldana. ¿La Aldana 1 o la Aldana 2? Acá no las veo. Yo sé que la más alta es la 1 y la más bajita es la 2. Ah, es la 2, Aldana Brondino. ¿Estás? No estás. Aldana, sí está. Hola, Aldana. ¿Estás agitada? ¿Cómo? No, es que le tenía que sacar el auricular, tuve una clase más temprano y tenía el auricular puesto. Entonces te creo que no estás corriendo. Aldana, ¿te animás a resumir en un periquete qué es lo que es esto de la anemia hemolítica al recién nacido? Profe, por lo que le entendí, es cuando la mamá tiene RH negativo en la sangre, o sea, tiene los IgG, y en el caso del bebé es RH positivo, es decir, que tiene en la membrana anti-D, ¿puede ser? Muy bien. Y bueno, lo que le había entendido también es que durante el embarazo, que no sé si tiene que ver, a ver, espere que lo encuentre. Lo voy anotando todo a medida que va hablando. Que durante el embarazo se llama eritroblastosis, ¿puede ser? Eritroblastosis fetal, muy bien. Y que bueno, que en estos casos es necesario que se le ponga una vacuna a la mamá. Muy bien. Una pregunta, y si vos me la querés responder, Aldana. ¿Por qué hablo de eritroblastosis y de reticulocitosis? ¿Qué significa el sufijo osis? Eritroblastosis. Aumento. Muy bien, Ajá. significa aumento. ¿Y por qué aumentarían? En este caso en particular, ¿por qué aumentan? Porque se van Por el destruyendo, entonces desarrollo. el cuerpo quiere generar más. Muy bien, Matías, porque se van destruyendo. Por eso, cuando el médico detecta que hay una eritroblastosis, es decir, que haya una cantidad de eritroblastos mayúscula, la que no debería en cualquier feto normal, cuando hay esto, es porque lo que está diciendo Matías, los órganos hematopoyéticos están generando más eritroblastos porque se dan cuenta que el bebé los está perdiendo. ¿Por qué? Porque hay destrucción de esos eritroblastos al haberse mezclado con la sangre de la mamá. Y en el caso de la anemia o de la anemia hemolítica del recién nacido, de la hemólisis del recién nacido, hay una reticulocitosis, hay una cantidad de reticulocitos abismal por lo mismo, porque al darse cuenta el cerebro que están perdiendo glóbulos rojos, los órganos hematopoyéticos liberan más y más para poder reemplazar la pérdida. Entonces el aumento nos está indicando que hay una pérdida. ¿Se entiende, Aldana? Sí, profe. Acá Por lo eso estoy viendo. la patología se llama eritroblastosis fetal. Bueno, muy bien, Aldana, y muchísimas gracias, ¿sí? Vamos, bárbaro. Otra vez esto. Bueno, yo me duermo en los laureles, pienso que estoy en el Meet
Me olvido que estoy en el Zoom. Buenísimo, muchas gracias Aldana. ¿Alguno quiere acotar algo más de lo que dije, que Aldana no dijo? ¿O no? Aunque en Chicos, caso en el segundo embarazo, si ocurre lo mismo, tienen que hacerle una CUMS indirecta y si le da positivo, la tienen que ir vacunando durante el embarazo. exacto. Miren acá, muy bien, Belu, gracias. Miren, en esta foto, en esta diapositiva, esto que yo les muestro acá son las células sanguíneas de la mamá, RH negativo. Y los cuadritos amarillos son las IgG que se generan cuando hay mezcla de sangre y se van a instalar al hematíe del bebé, que lo terminan rompiendo porque se unen al antígeno que está en la membrana del hematíe. Siempre esto sucede cuando hay mezcla sanguínea, siempre que hay mezcla sanguínea. Si no, no pasa. ¿Bien? Acá hablamos entonces, pasamos a hablar de los aglutinógenos. ¿Qué serían los aglutinógenos? Los aglutinógenos es un sinónimo del antígeno RH, del antígeno A, del antígeno B y del antígeno AB. A eso se le llama aglutinógenos. ¿Por qué se le llama aglutinógeno? Precisamente por eso, porque el antígeno, cuando se encuentra con su anticuerpo específico, aglutina. Y esa particularidad solo la tienen el RH positivo, el A, el B y el AB, o en su defecto los subgrupos como el A1, el A2, el B1 y el B2, porque recuerden que dentro del sistema ABO existen subgrupos también. Está el A, propiamente dicho, el A1, que es un poco más débil, y el A2, que es un poquito más débil todavía, pero son subgrupos, pero sigue siendo A. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces, cuando vemos un A que es débil, podemos cometer el error de decir que es 0, informar mal ese grupo sanguíneo. Y por no lavar los glóbulos, por no hacer la prueba con la lecitina vegetal, por no corroborar a ver si realmente es A y es un subgrupo del A, podemos informar que esa persona sea 0. Y si a esa persona llega a tener un accidente o tiene problemas y necesita transfusión sanguínea y nosotros le informamos en su documento que es 0 positivo, a ver, esperen, que se me hizo lío. No, está bien. Si le informan que es 0 positivo, bueno, se supone que tiene que recibir sangre 0 positivo. Vamos a hacerla de vuelta. Si supónganse que es grupo A1 y nosotros le ponemos que no corroboramos que bien es un grupo A1 o lo corroboramos mal. Decimos, no, es un A1, pero es débil la aglutinación. Entonces el otro dice, no, che, no será 0, no, es un A1. Bueno, dale, metele, es un A. Y resulta que esa aglutinación fina, que supusimos que era un A, era porque tenía grasa la membrana de los hematíes. Y en realidad era 0. Y por nosotros haberle informado que es un A1, y ella era 0, le transfunden sangre del grupo A y lo podemos matar, porque ahí hay incompatibilidad. O sea, tanto una situación como la otra requiere de muchísima responsabilidad. Por lo tanto, no siempre, esto ténganlo en cuenta, no siempre las aglutinaciones del grupo A y del grupo B van a ser tan groseras como ustedes las han visto en el laboratorio, que ustedes han visto que se aglutina bien y que se abre, quedan halos blancos en esa mezcla que hacemos. Eso es lo que se espera. Pero a veces, chicos, cuando es un subgrupo como el A2 o el B2, la aglutinación es casi más fina que la del grupo, la del RH. Porque la aglutinación del RH, recuerden, es mucho más fina que la de un grupo A o un grupo B, propiamente dicho. Bueno, cuando son subgrupos, la aglutinación es más fina que la del RH. Por eso se presta duda y se presta confusión.
Vuelvo otra vez atrás. ¿Por qué se llama aglutinógenos entonces, Michelle? ¿Está Michelle? Porque son sinónimos de los antígenos RH, A, B y Perfecto. ¿Y qué particularidad tienen estos antígenos? Que aglutinan. Esa es la respuesta. aglutina, etcétera. ¿Eh? Bueno, y acá en la diapositiva les muestra clarito, ven, acá tienen el hematíe, estos son los antígenos RH en su membrana, que pues este es positivo obviamente, y acá tienen el hematíe negativo que no tiene absolutamente nada. Ah, miren, y acá habla algo de la genética. El RH, genotípicamente hablando, en este caso, cuando hablamos de genotipo, ¿cuántos alelos tenía el RH? Si se corta, no se preocupe. 3 alelos con 2 alelomorfos, ¿sí? 3 alelos y 6 alelomorfos. Entonces, genéticamente es RH positivo, RH negativo, y fenotípicamente, ¿qué era cuando hablamos de fenotípicamente? Lo que se ve, cómo se representa el genotipo. Exacto, o sea que fenotípicamente va a ser RH positivo. Acá, como lo ven acá dibujadito. En cambio, genotípicamente van a tener la fórmula, ya sea con el RH, que en este caso no está mostrando mucho, pero puede ser si tomamos los dos cuadros, este es un RH positivo heterocigota, en que pongámosle que este sea un alelo y este sea el otro, y acá falta otro alelo, ¿no? Porque es trialélico, pero puede ser que tenga 2 RH negativos, pónganle, y 1 positivo, va a ser positivo, pero genotípicamente va a ser heterocigota y va a tener 2 recesivos. ¿Sí? ¿Se entiende Sí, lo que profe. dije? Sí, profe. No está hecho, no está dibujado acá. Si tuviera un lápiz y un pizarrón, se lo podría dibujar, pero dibújenselo ustedes en la cabeza. Acuérdense que es trialelo. Bien, acá está la combinación genética del factor RH. Entonces, acá tenemos una mamá positiva y un papá, pongámosle que sea así, papá positivo, mamá negativa. Y seguimos hablando de lo de recién. Si tenemos mamá positiva y papá negativa, ¿cuántas? Fíjense, se une, perdón, tenemos dos parejas, tenemos dos personas. Este es el papá y esta es la mamá. El papá es positivo fenotípicamente y genotípicamente es heterocigota. Tiene el recesivo negativo en su gen. Y la mamá también es positiva, pero también es heterocigota y tiene genotípicamente un recesivo negativo. Lo vamos a hacer bialelo para que en la cruza se les haga más simple, porque las cruzas de los RH es bastante complicada al tener tantos alelos. Entonces, como son así estos dos papás, miren, van a tener un hijo positivo, genotípicamente heterocigota, un 50%. Positivo, un 25% homocigota dominante y un 25% homocigota recesivo. Por lo tanto, esta pareja puede llegar a tener un hijo con RH negativo. ¿Sí? ¿Cómo va a ser negativo si yo soy positivo y vos sos positivo? Y sí, porque los dos son heterocigota. Positivo y positivo dominante existe también un 25%, y si no, el 50% de sus hijos va a ser igual que los padres. Heterocigota genéticamente y positivos. Y en general, estos papás van a tener un 75% de hijos positivos y solo un 25% de hijo negativo. ¿Se entendió esto? Esta es la ley de Mendel. Sí. Esta es la genética. El que no lo entienda bien, bueno, después me lo dice y lo puedo seguir ayudando. Miren, acá seguimos hablando de los genes. Ay, esta cosa, no sé, yo la veo, no sé si ustedes están